El día de hoy estamos empezando el año con el tema que queremos realizar, que es Protege tus contratos en dólares. Primero queremos comentarles que esta es una iniciativa de Tecambio que se llama Aprendemos en Línea. La idea es mensualmente poder sacar estos temas para poder fortalecer la educación financiera y todas las empresas y otras personas también que sean de su interés puedan estar sumándose a estos webinars que vamos a tener mensualmente. Tecambio como tal, para los que no nos conocen, somos una casa de cambio online. Nuestro objetivo es mejorar las operaciones de cambio de moneda con un tipo de cambio muy competitivo en Perú. Tenemos ya más de 8 años en el mercado, más de 150,000 usuarios registrados, más de 1 millón de operaciones realizadas en nuestra plataforma y adicionalmente más de 6 millones de soles cambiados. También, además de poder ofrecerles lo que son operaciones de compra y venta de dólares, nosotros buscamos poder brindarle beneficios adicionales a todos nuestros clientes y usuarios, es decir, que además de poder registrarse y generar lo que es una mejora con su tipo de cambio, van a poder acceder a lo que son beneficios TK y TK Puntos, que son dos iniciativas que estamos sacando para brindarles los que son descuentos, ya sea con comercios aliados, también lo que son TK Puntos, que a través de operaciones que ustedes vayan realizando van generando puntos y esos puntos luego lo pueden canjear ya sea por vales de consumo, gift cards o por mejoras de tipo de cambio. Entonces, ahí en nuestro aplicativo, si ustedes ingresan y realizan su primera operación, pueden acceder a cualquiera de estos dos beneficios que tenemos. Adicionalmente, queremos brindarle lo que es un cupón especial para todos los asistentes el día de hoy. El cupón se llama Contratos, justamente va con el tema. Esto le brinda lo que son 50 pips de mejoras sobre su tipo de cambio regular. Así que igualmente, como ya tenemos sus números a los que se han registrado con nosotros, le vamos a estar enviando el día de mañana a través de un sectorista lo que es el cupón para que lo pueda usar, todas las condiciones, y cuando guste puedan realizar sus operaciones con nosotros. También les pedimos, por favor, que no se desconecten, que se queden hasta el final. Tenemos ahí un sorteo exclusivo que hemos preparado para toda nuestra comunidad que esté con nosotros y se pueda quedar hasta el final. Bueno, empezamos con el tema entonces. El tema de hoy día, como les comenté, se llama Protege tus contratos en dólares. Tenemos ahí ya nuestro expositor en sala. En unos minutos le voy a dar el pase para que pueda empezar con el tema, pero sin antes mencionarles la agenda del día de hoy. Vamos a tocar estos 5 puntos importantes en base a este tema. El primero de ellos es ¿por qué el dólar puede afectar mi margen? ¿Qué estrategias puedo realizar para proteger mis contratos en dólares? Realizar también lo que son simulación de escenarios, opciones para que puedan mitigar su riesgo cambiario, y por último, lo que son la toma de decisiones y consejos financieros por parte de nuestro expositor. Nuestro expositor el día de hoy es José María Ruiz de Castilla. Él es especialista en riesgos financieros. Antes de darle el paso, quiero hablar un poquito sobre él. Él es un ejecutivo con más de 13 años de trayectoria en el sistema financiero. Está especializado en gestión de activos y pasivos, riesgos financieros y tesorería. Se desempeñó como subgerente de riesgos de tesorería en el Banco de Crédito del Perú, donde lideró la gestión de hedge accounting, la implementación de nuevas estrategias de cobertura y la capacitación a empresas del grupo Credit Corp. Asimismo, encabezó la implementación de los nuevos reglamentos de inversiones y derivados alineados con NIF 9 en el BCP, y tuvo un rol clave en la gestión del riesgo de contraparte en derivados y de los riesgos de mercado provenientes de las operaciones de trading. Previamente fue jefe de riesgos de mercado y liquidez en Financiera Confianza, donde gestionó la exposición a riesgo de liquidez y riesgo de mercado, fortaleciendo la estabilidad financiera de la institución. En el ámbito académico, es docente en la Universidad Pacífico, donde dicta los cursos Gestión de Riesgos de Tasa de Interés Estructural en el Programa de Gestión Integral de Riesgos y Gestión de Activos y Pasivos, compartiendo su experiencia práctica con profesionales y ejecutivos del sector financiero. Entonces, doy pase ahí a José María para que pueda hablar sobre el tema. Me pasas la voz y yo paso las demás diapositivas. Perfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Gracias, Nicole, por la presentación. Bueno, creo que vamos empezando de una vez. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, el tema de hoy es cómo proteger tus contratos en dólares, ¿no? De hecho, a ver, cuando hablamos de riesgo cambiario, lo más importante que tenemos que saber es que estamos expuestos a riesgo cambiario siempre que nosotros operemos con una moneda que sea distinta a la moneda funcional de la compañía, ¿sí? La gran mayoría de empresas que trabajan aquí en el Perú, la moneda funcional con la que trabajan es los soles, ¿no? Sin embargo, por ahí que puede haber algunas empresas que no necesariamente tienen moneda funcional sol. Por lo general, algunas compañías que tienen pues sucursales aquí en el Perú, pero provienen de grupos económicos de fuera, ¿no? Grupos económicos de otros países de fuera. Entonces les hace más sentido operar con una moneda funcional que sea, por ejemplo, la que proviene de su casa matriz, ¿no? Pero por lo general, las empresas peruanas que trabajan aquí tienen una moneda funcional que son los soles, ¿no? Entonces, si operamos con dólares y somos una empresa que trabaja en el Perú, que tiene moneda funcional soles, entonces va a tener una exposición al riesgo cambiario, ¿no? Entonces, ¿qué empresas que trabajan en el Perú tienen por lo general exposición al riesgo cambiario? Principalmente dos, ¿no? Los importadores y los exportadores, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, dale un clic adicional, porfa, Nicole, ahí está. Entonces, como dice en la parte superior, tanto un importador como un exportador están expuestos a un riesgo cambiario, ¿no? Lo cual va a generar, de cierto modo, cierta volatilidad en el margen financiero, ¿no? En su P&L. Y aquí, si se dan cuenta, vamos a ver el ejemplo de la izquierda, ¿no? Este de aquí. Tenemos que en el caso, desde el punto de vista de un importador, este importador pues tiene naturalmente costo de ventas, ¿no? Porque compra insumos de pronto del mercado internacional y compra insumos por $1 millón, imaginemos, ¿no? Entonces va a tener ventas asumiendo distintos escenarios de tipo de cambio. Vamos a ver el primer escenario, ¿no? Cuando el tipo de cambio está en el nivel de 3.54, ¿no? Eh, Asumiendo que el costo de ventas es $1 millón, pues vamos a tener 3.540.000 soles, ¿no? De costo de ventas. Y asumiendo siempre un nivel de ventas de 5 millones, vamos a tener una utilidad bruta, ¿no? Un margen financiero de 1.460.000 soles en este escenario, cuando el tipo de cambio está en 3.54, ¿no? Asumiendo otro escenario, cuando estamos con un tipo de cambio estable en 3.55, vamos a tener, por ende, una utilidad que va a reducirse en el nivel de 1.450.000. Y cuando está en el nivel de 3.56, la utilidad bruta asciende a 1.440.000, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es que esta utilidad bruta, este margen financiero, va a estar dependiente del nivel del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio puede irse a la baja, puede estar estable, puede irse al 3.56 o de pronto puede irse al 3.80 y eso va a repercutir en cierta volatilidad en mi utilidad bruta, en mi margen financiero, ¿no? Entonces, naturalmente, eso perjudica a la toma de decisiones de un gerente financiero, eh, que naturalmente él quisiera tener cierta estabilidad del margen financiero para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de este importador, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en el caso de este exportador. Por otro lado, lo que sucede en el caso de un exportador es que él vende productos al mercado internacional y por ende, naturalmente, recibe dólares, ¿no? Entonces también, dependiendo del nivel del tipo de cambio, él también va a tener distinto resultado de su utilidad bruta, ¿no? 2.540.000 en el primer escenario, cuando el tipo de cambio es 3.54, 2.555.000 cuando el tipo de cambio esté en 3.55, y así sucesivamente, ¿no? Cuando está en 3.40, por ejemplo, la utilidad bruta llega a 2.400.000. Entonces, otra vez,
la utilidad bruta, el margen financiero, se está viendo impactado ante la dinámica del tipo de cambio, ¿no? En un escenario podemos tener un resultado que está en niveles de 2.560.000, que es lo más alto, pero puede caer a 2.400.000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Otra vez, hay cierta volatilidad en la utilidad, en el margen financiero, ante el comportamiento del tipo de cambio. Entonces, esto también genera un impacto en el margen financiero, como estamos viendo, y unas ciertas dificultades para el gerente financiero para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante ese impacto en el margen financiero? Pues a través, naturalmente, de una cobertura, ¿no? Vamos con el siguiente slide, por favor, Nicole. Entonces, lo que se nos ocurre y lo que se suele hacer para proteger precisamente los contratos en dólares es plantear estrategias de cobertura. Vamos a ver cómo funcionan, ¿sí? Entonces, ahora, bajo los mismos escenarios, ¿no? Eh, para ambas empresas, tanto el importador como el exportador. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dijimos que podríamos hacer que plantear estrategias de cobertura, ¿no? Entonces, una de las estrategias de cobertura más empleadas, y de hecho es la más usada aquí en el Perú, son los forwards de tipo de cambio, los llamados FX forwards. Son contratos que se pactan con los bancos, de tal forma de cubrir ese riesgo cambiario que la empresa tiene y generar cierta estabilidad en el margen financiero, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, otra vez en el caso del importador tenemos escenario a la baja, 3.54, ¿no? Es $1.000.000, perdón, son 5 millones de soles que este importador vende. Y el costo de ventas, como vemos aquí, 3.540.000, ¿no? Ante este escenario de 3.54. Y una utilidad bruta de 1.460.000. Sin embargo, vemos aquí que esta utilidad bruta se está compensando, se está mitigando de cierto modo con una ganancia o pérdida por el lado del forward, de esta cobertura que hemos pactado, de menos 10.000. En el escenario de 3.55, tenemos ahora, cuando el tipo de cambio esté estable, que coincide naturalmente el tipo de cambio spot con el tipo de cambio forward que hemos pactado, eso lo voy a explicar más adelante, no hay ninguna compensación aquí, y en el caso del escenario de 3.56, tenemos que hay un importe de más 10.000, que al final, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está generando es que este margen financiero, incluyendo la cobertura, está llevando a una estabilidad en el P&L del nivel de 1.450.000 soles, ¿no? Esto es precisamente lo que se logra con una cobertura, tener estabilidad en el margen financiero, estabilidad en el P&L, ¿no? Cuando hablamos de coberturas, no hablamos de poder ganar o poder perder en ciertos escenarios. Eso no es el objetivo de una cobertura. El objetivo de una cobertura es tener predictibilidad en mis flujos, es tener estabilidad en mi margen financiero, en mi P&L, ¿no? Y eso es precisamente lo que se está logrando con este forward desde el punto de vista del importador. Vamos a ver ahora desde el punto de vista del exportador. Desde el punto de vista del exportador tenemos en los mismos niveles, ¿no? 3.54, 3.55, 3.56. Este exportador naturalmente vende productos en el mercado internacional y recibe dólares que al tipo de cambio en cada uno de los niveles, pues vamos a tener diferentes niveles de ventas, ¿no? Y eso, como vimos en el slide anterior, teníamos diferentes impactos en el margen financiero. Sin embargo, ahora con el forward, con la ganancia o pérdida del forward, lo que terminamos viendo en la última línea, también otra vez, es una estabilidad en el P&L, una estabilidad en la utilidad neta con la cobertura, ¿no? Incluyendo el P&L
de la cobertura, en este caso del forward, ¿no? Que es precisamente lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr con una estrategia de cobertura, en este caso con el forward, es tener estabilidad en el P&L, ¿no? No queremos ganar ni queremos perder en ciertos escenarios de tipo de cambio, sino queremos tener estabilidad en el P&L. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones, porque yo ya sé cuáles son los flujos a futuro. No voy a estar expuesto al tipo de cambio, independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, pues voy a saber cuál es el resultado final en mi estado de resultados, ¿no? En mi P&L. Vamos con la siguiente lámina, por favor. No sé si tienen de pronto una duda, pregunta, o las dejamos para el final, Nicole. Sería ideal al final, pero si alguien alza la mano por ahí no hay problema. Perfecto. Cualquier cosita, si tienen alguna duda, pueden alzar la mano. Igual al final se vienen todas las preguntas. Ahora, algo que podríamos preguntarnos en este momento es, oye, pero ¿cómo yo sé cuál es la exposición que yo tengo al tipo de cambio? ¿No? Em, ¿De dónde nace esa exposición? ¿En qué momento puedo yo pactar una cobertura? ¿No? Entonces, aquí vamos a irnos un poco a un estándar contable que es NIF 9, y NIF 9 nos dice, oye, no se necesita de que ese contrato que tú, que tú tienes en dólares sea por el lado de unas ventas que el exportador hace o unas compras que el importador hace, no necesariamente tienen que estar ya registradas como una cuenta por cobrar o por pagar, o como ya una compra o una venta definitiva, sino que pueden ser parte de una partida cubierta, una exposición a la cual yo haga una cobertura desde el momento en el que yo las defina como una transacción altamente probable, ¿sí? O sea, es decir, yo puedo evaluar que efectivamente esa transacción que yo voy a hacer es altamente probable. Desde ese momento que yo demuestro que esa transacción es altamente probable, la puedo considerar como una partida cubierta, y es el concepto de partida cubierta que se emplea en el mundo de las coberturas, ¿no? Está partida cubierta, es un concepto, y el otro concepto es instrumento de cobertura, que es con qué lo voy a cubrir, ¿sí? La partida cubierta es básicamente la exposición al riesgo cambiario, mientras que el instrumento de cobertura es el derivado que voy a pactar para cubrir ese riesgo que estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, lo que decía es, esa exposición que yo tengo, llamada partida cubierta, ¿desde qué momento la puedo considerar? No necesariamente tengo que esperar a que ya lo registre contablemente, sino mucho antes, demostrando naturalmente que esta transacción es altamente probable, la puedo considerar como una partida cubierta. ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que nos dice NIF 9. Y aquí se muestra en la presentación, ¿no? Dice, oye, desde el momento que es altamente probable, ¿no? Highlight probable, a esto lo puedo ya considerar como una partida cubierta, ¿no? Entonces, eso es algo que quisiera que se lleven en el webinar del día de hoy. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Entonces, ya dijimos que podemos considerar como partida cubierta, que es básicamente la exposición. Ahora, ¿cómo lo cubrimos, no? Esa sería la otra pregunta que podrían hacerse. ¿Y cómo cubrimos esta exposición que tenemos? Pues con derivados, como les decía, ¿no? Y ese derivado viene a representar un instrumento de cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos de cobertura o qué derivados existen en el mercado que se negocian hoy por hoy? Pues básicamente estos tres. Hay más, pero los más comunes, los más empleados son estos tres. Está el FX Forward, que de lejos es el más empleado en el Perú, que se emplea básicamente para cubrir exposiciones en el muy corto plazo, ¿no? Se emplea para fijar el tipo de cambio de futuras cobranzas o cobros o pagos que se tiene que hacer en una moneda extranjera, ¿no? Y sirve para proteger los márgenes frente a la volatilidad cambiaria, que es justamente el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Luego está, vamos con el azul, que es el Cross Currency Swap,
Este básicamente se emplea para lo mismo, es decir, para cubrir el riesgo cambiario, pero se emplea básicamente en exposiciones de largo plazo, ¿no? Cuando de pronto yo tengo una deuda, ¿no? A 5, a 10 años, que tengo que cubrir, naturalmente no la voy a cubrir con un FX Forward, sino lo cubro con un Cross Currency Swap, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que, lo que se emplea para cubrir ese riesgo cambiario en el largo plazo. Y por otro lado, están los swaps de tasa de interés, que son otros instrumentos derivados que se emplean básicamente para cubrir riesgo de tasa de interés, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, como les adelantaba Nicole, son básicamente el primero, el FX Forward, y el Cross Currency Swap, ¿sí? Vamos con la siguiente lámina. Entonces, ahora, ¿qué son los derivados, no? Dijimos ya, oye, vamos a cubrirlo con derivados, con ese FX Forward, con un Cross Currency Swap, pero ¿qué cosa en sí son los forwards, o los derivados, perdón? Los derivados, pues, son acuerdos, ¿no? ¿Cómo pacto un derivado? Pues lo pacto con un banco, ¿sí? Los bancos en el Perú son los que ofrecen este tipo de instrumentos financieros. Son acuerdos básicamente para pagar, para comprar o para vender cierto activo subyacente en una fecha futura, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es un activo subyacente? Pues un activo subyacente en este contexto, en este curso, naturalmente son los dólares, ¿no? La moneda, bueno, los dólares en este caso, representa un activo subyacente, ¿sí? Ahora, el tiempo, como les decía, hay derivados de muy corto plazo, como son los forwards, y hay derivados de largo plazo, como son los swaps, por ejemplo. ¿Y para qué sirven los derivados? Pues sirven para proveer de herramientas de cobertura altamente eficientes, eficaces también se le dice. Entonces, las empresas corporativas, mejor dicho, las empresas del sector no financiero, del sector real, eh, emplean este tipo de instrumentos financieros principalmente con fines de cobertura. Y aquí es importante recalcar esto porque hay muchos casos de empresas que han hecho mal uso de los derivados y han pactado precisamente estos instrumentos, estos contratos, con fines especulativos, ¿no? Iniciaron de pronto pactando derivados con fines de cobertura, pero dejaron de tener una exposición que cubrir y siguieron pactando estos instrumentos derivados, y naturalmente, sin tener una exposición, eso ya se vuelve en un derivado de especulativo, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente los lleva a incurrir en pérdidas. Hay muchos casos emblemáticos sobre ello, pero bueno, la lección es, oye, si tú eres una empresa del sector no financiero, deberías explotar ese tipo de instrumentos financieros únicamente con fines de cobertura, ¿sí? Ahora, el valor de estos derivados, pues, cambia con el nivel del tipo de cambio, ¿no? En este caso, si hablamos de un forward o de un cross currency swap, el nivel o el valor de mercado de estos forward, de estos derivados en general, va a cambiar en función del tipo de cambio spot, ¿no? El tipo de cambio de mercado, y va a cambiar también en función del diferencial de tasas, ¿no? Si estamos hablando de un FX forward sol dólar, va a cambiar en función de los diferenciales de tasas entre soles y dólares, ¿no? A los plazos que naturalmente hemos pactado el derivado. Entonces, eso básicamente con este slide. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta aquí. ¿No? Si no, sigamos entonces con la siguiente lámina, por favor. Bueno, simulación de escenarios, o sea, podemos plantear diversos escenarios. Vamos con la siguiente lámina. Podemos plantear diversos escenarios. Aquí, por ejemplo, lo que se acostumbra es plantear escenarios en función de desviaciones estándar, ¿no? No quiero entrar mucho a la estadística, pero se pueden plantear escenarios de +2, +3, +5 desviaciones estándar. Hay, digamos, otros. Dale un clic más, por favor, Nicole. Ajá, ya está. Podemos plantear escenarios, digamos, de unas desviaciones estándar hacia arriba, hacia abajo. La idea es que podamos definir un rango, ¿no?
un rango en el cual vamos a evaluar, es decir, en un escenario donde el tipo de cambio está hacia la baja y un escenario donde el tipo de cambio está hacia el alza. Hay una métrica justamente bastante empleada para ello, que se le conoce como el VAR. El VAR con V, ¿no? Value at Risk. Este VAR se define como la máxima pérdida o el máximo nivel del tipo de cambio, podríamos interpretar en este caso, que podría llegar el tipo de cambio asumiendo un nivel de confianza determinado, confianza estadística, bajo un horizonte de tiempo determinado, ¿sí? No voy a explicar exactamente cómo se calcula el VAR, pero digamos, esos son escenarios extremos a los cuales el tipo de cambio puede ir hacia abajo, hacia la baja, o trepar hacia el alza, ¿no? Entonces la idea es que podamos establecer al menos diferentes escenarios en los cuales vamos a evaluar este nivel de tipo de cambio. Y ustedes, al momento de plantear escenarios, van a ver que precisamente con una cobertura van a lograr tener estabilidad en el P&L, estabilidad en el margen financiero, ¿no? Entonces lo que justamente dice ahí es, oye, si no cubrimos esta exposición que tenemos, pues ante diversos escenarios del tipo de cambio, vamos a tener resultados o positivos o negativos, como lo hemos visto, ¿no? Es decir, cierta volatilidad en el margen financiero. Sin embargo, cuando empleamos una cobertura, independientemente de lo que pase con el nivel de tipo de cambio, siempre vamos a tener estabilidad en el margen financiero, que es precisamente el objetivo de plantear una cobertura, ¿sí? Vamos con la siguiente lámina. Ahora, ¿qué opciones tenemos para mitigar el riesgo cambiario? Vamos con la siguiente. Entonces vamos a explicar un poco más a detalle sobre cómo funcionan los forwards en este caso, ¿sí? Esto naturalmente planteado desde el punto de vista de, a ver, aquí, el nivel de ventas, que es lo que se está impactando por por el lado de este ejemplo, tenemos que va a ir fluctuando, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De un exportador o un importador? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos participantes de los dos casos que hemos visto previamente creen ustedes que se refiere este? Si estamos viendo cierta volatilidad en el nivel de ventas, naturalmente estamos hablando de un exportador, ¿no? Un exportador vende sus productos en el mercado internacional y naturalmente, dependiendo del nivel del tipo de cambio spot, pues va a cambiar ese nivel de ventas, ¿no? Entonces, este exportador, ¿qué es lo que puede hacer para mitigar este riesgo cambiario? Porque si se dan cuenta, la utilidad bruta también se ve de cierto modo volátil, ¿no? Resultados bastante favorables en algunos casos y resultados no tan favorables en otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer este exportador para cubrir este riesgo cambiario? Pues acude a un banco y pacta un forward compra. Y aquí es importante entender que cuando se dice compra, aquí siempre el banco, cuando coticemos con un banco, el banco lo va a llamar siempre al forward desde el punto de vista del mismo banco, ¿sí? Para el banco es un forward compra, porque el banco va a comprar dólares a futuro. Sin embargo, para el exportador es un forward venta, porque el exportador va a vender esos dólares a futuro cuando efectivamente reciba los dólares, ¿no? Por lo general, pues un exportador vende productos al mercado internacional y no es que en el momento que lo vende va a recibir estos dólares. Lo recibe por lo general a 30 días o más, ¿no? Entonces, para el exportador es un forward venta y para el banco es un forward compra. Entonces, aquí está la gráfica desde el punto de vista del exportador, ¿no? Entonces, imaginemos que el tipo de cambio termina, o sea, es decir, dentro de 30 días que pactamos el forward, el nivel del tipo de cambio llega a 3.54. ¿Ya? ¿Qué pasa ante ese nivel de 3.54? El exportador va a vender a 3.55, ¿no? Algo que en ese momento se encuentra a 3.54. Entonces, en ese escenario, el exportador va a ganar
la diferencia entre 3.55 y 3.54 por el $1.000.000 que pactó, que es el nominal de este forward. En otras palabras, va a ganar 10.000 soles, que es lo que se ve precisamente en la columna de 3.54, ¿no? GIP del forward más 10.000, ¿no? Que es, como decía, la diferencia entre el 3.55 y el 3.54 multiplicado por el $1.000.000 que pactó este exportador, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el exportador eh, para pactar esta cobertura es, cotiza con un banco, llama por teléfono al banco y le dice, oye, yo tengo una exposición, tengo que vender $1.000.000 dentro de 30 días y yo quiero cubrirme de ese riesgo. Entonces el banco le va a decir, ok, yo te ofrezco un forward, banco compra, exportador vende, a un tipo de cambio forward de 3.55. Es decir, dentro de 30 días, el exportador ya sabe que va a vender ese $1.000.000 producto de la exportación a un nivel de tipo de cambio de 3.55, ¿sí? Independientemente de lo que pase con el nivel del tipo de cambio spot, él va a vender a 3.55. Sin embargo, comparando el tipo de cambio pactado, que es el 3.55, versus el tipo de cambio spot en ese momento, es decir, dentro de 30 días, vamos a tener una ganancia o pérdida, ¿no? En este primer escenario hemos determinado que esa ganancia, que es una ganancia de más 10.000 soles. Vamos a ver otro nivel, vamos a ver el 3.56. Cuando el tipo de cambio spot dentro de 30 días llega al 3.56, que es este otro escenario, el exportador va a vender ese $1.000.000 a 3.55. Siempre lo vende a 3.55. Pero en ese momento, el tipo de cambio está en 3.56. ¿Sí? Entonces va a vender a 3.55 algo que en ese momento está en 3.56. Es decir, va a obtener una pérdida aquí. Una pérdida que asciende a 10.000 soles, que sale producto del 3.56 y el 3.55 multiplicado por el $1.000.000. ¿Sí? Entonces, sin embargo, al final, con la cobertura, se logra efectivamente esa estabilidad que se quiere en el GIP, ¿no? En el margen financiero. Entonces, con el forward, efectivamente, se ve un nivel de 2.550.000 soles, que es lo que precisamente da estabilidad en cualquier escenario de tipo de cambio, ¿sí? Eso ocurre por el lado del exportador. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya, en este caso del importador, estamos viendo que, lo que está variando, la línea que está variando, es el costo de ventas, ¿no? Entonces, naturalmente, eso nos pone a pensar que se trata, pues, de un importador, ¿no? En el caso de un importador que compra, perdón, insumos en el mercado internacional, el nivel de ventas es el que efectivamente está viendo impactado, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo podría hacer un importador para cubrirse de ese riesgo cambiario? Entonces, llama a un banco, cotiza con el banco y le dice, oye, mira, yo tengo una exposición, tengo que comprar insumos del mercado internacional, sin embargo, tengo que desembolsar los dólares dentro de 30 días. Yo no sé a qué tipo de cambio voy a comprar el $1.000.000 dentro de 30 días. Entonces el banco le dice, ok, yo te, te cotizo un forward compra. Compra desde el punto de vista del importador, venta desde el punto de vista del banco. Para el banco es un forward venta, para el importador es un forward compra, ¿sí? Entonces, vamos a ver el resultado en los distintos escenarios de tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, en el 354, ¿qué es lo que pasa? En el 354, pues el nivel de ventas está en 5 millones, el nivel de costo de ventas está en 3.540.000, ¿no? Y por el lado del forward, ¿qué tenemos? Si está en 354 y hemos pactado un forward compra a 3.55, eso quiere decir que que el importador va a comprar los dólares a 3.55 cuando en ese momento está en 3.54. Entonces va a comprar va a comprar a 3.55 un tipo de cambio más alto que lo que se encuentra en ese momento, es decir, va a incurrir en una pérdida. Que
se calcula como la diferencia entre el 3.55 y el 3.54 multiplicado por el $1.000.000, ¿no? Que asciende a 10.000 soles. Con el nivel del tipo de cambio, por otro lado, está en 3.56, ¿no? ¿Qué pasa? Si está en 3.56, el importador va a seguir comprando a 3.55 cuando el tipo de cambio está mucho más alto, está en 3.56. Entonces va a comprar caro cuando en ese momento está en 3.56. Entonces, eso repercute en una ganancia desde el punto de vista del forward de más 10.000 soles, ¿no? Que sale de la diferencia entre el 3.56 y el 3.55 multiplicado por el $1.000.000. Entonces, al final, cuando lo vemos en global, tanto el resultado de la utilidad bruta más el GIP del forward, otra vez vamos a tener cierta estabilidad en el margen financiero con la cobertura, ¿no? Que asciende en este caso a 1.450.000 soles, ¿sí? Entonces, en los dos escenarios, tanto desde el punto de vista del exportador y desde el punto de vista del importador, con el forward, con la cobertura, vamos a tener esta estabilidad que se quiere en el P&L, en el margen financiero, con la cobertura, ¿no? No sé si se entiende hasta aquí. ¿Se entendió por ahí para todos? Ese es, digamos, el producto financiero derivado de corto plazo y el más sencillo, por así decirlo, ¿no? Y es de corto plazo, como decía. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Bueno, creo que son dos ejemplos más. Vamos con la siguiente. Ajá. De un cross-currency swap. ¿Ya? Ahora, primero vamos a definir qué es un cross-currency swap. Un cross-currency swap o un swap de monedas es un contrato derivado también, es un contrato financiero entre dos partes que se intercambian flujos en diferentes monedas durante un periodo determinado. Naturalmente, si lo aterrizamos un poco a lo que nos interesa, básicamente serían flujos, uno en soles y otro en dólares, ¿no? En función de una tasa de interés determinada, ¿no? Vamos a intercambiar flujos en soles en función de una tasa de interés en soles, y vamos a recibir flujos en dólares en función de una tasa de interés en dólares, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿para qué se emplean estos cross-currency swaps? Pues se emplean básicamente para cubrir riesgo cambiario, ¿no? Para obtener financiamiento a tasas más favorables y para optimizar la gestión de activos y pasivos en distintas divisas. Entonces, como beneficios, pues se menciona aquí que no se pagan ninguna comisión, cuando, de hecho, eso no lo mencioné, pero cuando pactamos un forward o pactamos un cross-currency swap, no vamos a pagar ninguna comisión al banco, ¿no? No vamos a pagar ningún fee, ninguna comisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que cuando un cliente acude a un banco, el tipo de cambio forward pactado con el que cierres con el banco no es un tipo de cambio de mercado. En otras palabras, lo que quiero decirles es que detrás de ese tipo de cambio que te cotiza el banco, está el spread que margina el banco, ¿sí? Detrás de ese tipo de cambio forward pactado, detrás de esa tasa de interés en el caso del cross-currency swap, detrás de ello está escondido, por así decirlo, el margen para el banco, el margen que es, digamos, lo que termina marginando respecto al mercado, el banco, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona eso. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces acá tenemos un caso, ¿no? Nos dice, bueno, un caso práctico, cubrir riesgo de tipo de cambio, ¿no? Dice que el cliente quiere transformar una deuda existente de dólares a soles. Entonces, imaginemos que este cliente tiene una deuda en dólares cuya tasa de interés es de 6% a 5 años, ¿no? Entonces, este cliente viene pagando a un banco con el que le otorgó un préstamo, pues intereses, naturalmente, intereses por un periodo, digamos, semestral, ¿no? A una tasa de interés de 6% en dólares, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que el cliente es una empresa cuya moneda funcional son los soles, naturalmente va a estar expuesto a un riesgo cambiario. Entonces, ¿cómo podría cubrirse de esa exposición dado que es flujos semestrales por 5 años? Estamos hablando de largo plazo ya.
naturalmente no puede cubrirse empleando un forward, porque el forward es de muy corto plazo. Sino tiene que ir ya a instrumentos de largo plazo, como por ejemplo un cross-currency swap. Entonces, ¿cómo podría hacer este cliente para cubrirse de ese riesgo cambiario? Pues aquí en la parte inferior se ve, ¿no?, que el cliente está efectivamente del lado izquierdo, tiene una exposición, ¿no?, que viene pagando esta tasa de interés de 6%, ¿no?, en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace para cubrirse de ese riesgo cambiario? Pues, por otro lado, cotiza con un banco, ¿no?, que está a la derecha, cotiza con un banco un cross-currency swap, de tal forma que el banco le pague al cliente efectivamente ese interés en dólares al 6%, y el cliente le pague al banco flujos en soles a un 8%. Este flujo que le pague el banco al cliente en función de una tasa de interés de 6% en dólares, se mata o se cancela con el flujo que el cliente le paga al acreedor también en función de una tasa de interés de 6%, y al final el cliente termina pagando flujos en soles a una tasa de interés del 8%. ¿Sí? En otras palabras, transformó su deuda o su exposición de dólares a una tasa de 6%, a una exposición en soles a una tasa del 8%. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente lo que se logra empleando un cross-currency swap. ¿Sí? Vamos con el último caso. Y aquí, finalmente, pues es otro de los usos de los derivados, que nos habla de otro cliente que quiere tomar una deuda nueva en dólares a 3 años, ¿no? Si este cliente cotiza directamente con el banco, pues la banca le va a ofrecer, le va a cotizar un préstamo, ¿no? Que tendría que pagar en función de una tasa de interés del 6.4% en dólares, ¿no? El cliente quiere dólares, ¿no? Pero si es que toma esta deuda en dólares, pues el cliente tendría que pagar 6.4% en dólares. Sin embargo, hay otra alternativa mucho más conveniente para este cliente, que es hacer un préstamo sintético en dólares. ¿Cómo funciona esto? En la parte inferior, si se dan cuenta, el cliente está tomando una deuda en soles al 8%, ¿no? Toma la nueva deuda en soles al 8% y pacta un swap de monedas para convertir la deuda de soles a dólares, ¿sí? Primero pacta la deuda en soles, no deuda en dólares, sino pacta una deuda en soles, ¿sí? Pacta una deuda en soles al 8%, por lo cual tiene que pagar flujo siempre al 8%. Sin embargo, a través de un cross-currency swap, pacta este cross de tal forma de recibir 8% y paga 8% en soles y pagar flujos en función de un 6% en dólares. El 8% que inicialmente paga 8%, ¿no? Por proveniente de la deuda en soles. Primero pacta una deuda en soles. Hasta ahí tiene una exposición en soles, pero no quiere soles, quiere dólares. Entonces, ¿cómo transformamos esa deuda de soles a dólares? Pues pactando este cross-currency swap. A través del cross, el cliente va a recibir 8% en soles, que se cancela con la deuda inicial del 8% que le paga el banco, y el cliente va a terminar pagando 6% en dólares. O sea, al final, le es mucho más conveniente versus la alternativa de arriba, donde el cliente paga 6.4% en dólares, ¿no? Entonces, esta en conjunto se le llama un préstamo sintético, porque la deuda original es en soles, solo que complementado con el cross-currency swap se transforma en una deuda en dólares, pero a una tasa mucho más barata. En este caso asciende al 6%, en lugar de 6.4% que le da originalmente el banco, ¿no? La de arriba, naturalmente, se pacta con la banca, la de abajo se pacta con la tesorería del banco, ¿sí? Entonces, esas son otras alternativas que se tienen para pues sacar un préstamo mejorado, un préstamo sintético a una tasa mucho más baja, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, todo de mi lado, y quedo atento a las dudas, consultas. Ah, bueno, hay unos consejos, de hecho sí me faltaba,
unos consejos que básicamente pues podemos resumirlo en, oye, si vas a gestionar el riesgo cambiario, ten en cuenta de que no necesitas de que tu deuda o los flujos que tienes que recibir o pagar estén ya contabilizados, registrados contablemente en tus estados financieros. Puedes pactar una cobertura en el momento en que esta transacción sea altamente probable. Y para eso tienes que demostrarlo, ¿no? Tienes que demostrarlo estadísticamente, con pruebas fehacientes de que en el pasado, cuando estos escenarios han ocurrido, tú has realizado la venta o has realizado la compra. Entonces, demuestras que efectivamente esta transacción es altamente probable y a partir de ahí puedes emplearla en una cobertura, como tu partida cubierta. ¿Qué más? Protege tu margen financiero, no especules, lo que les decía hace un rato, ¿no? Si van a pactar ese tipo de coberturas con derivados, pacten ese tipo de cobertura, pero únicamente con fines de cobertura, ¿no? Pacten derivados con fines de cobertura, no especulen con los derivados porque les puede ir muy, muy mal. Vamos con el siguiente consejo. Alinea la moneda de tus ingresos con la moneda de tus obligaciones, ¿no? Muchas de las coberturas, existe este tipo de coberturas, se pacta con derivados, pero si de pronto tenemos la posibilidad de natural, eso se llama cobertura natural. Si podemos tener flujos en soles que tenemos que pagar, lo podemos de forma natural cubrir con flujos en dólares que tenemos que recibir. O sea, de forma natural también se pueden pactar coberturas y eso es lo más aconsejable. Y bueno, tomar decisiones financieras con escenarios, ¿no? La idea es que al menos se planteen escenarios de caída o de subida del tipo de cambio y que evalúen ante esos escenarios cómo funcionarían sus coberturas, ¿sí? Bueno, eso sería todo de mi lado. Espero que les haya servido y quedo atento a las preguntas que puedan tener por ahí. Muchas gracias, José María, por tu tiempo. No sé si por ahí tiene alguien alguna consulta, puede escribirlo por el chat o hablarlo mediante voz. Sí, aquí dice, ¿a partir de qué monto ya tiene sentido evaluar un forward? Buena pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son las mejores alternativas para solicitar forwards? A ver, voy por la primera. ¿A partir de qué monto ya tiene sentido evaluar un forward? A ver, yo he visto forwards en la práctica desde montos bien pequeños, estoy hablando de $100,000 en adelante, ¿no? Hacia abajo, digamos que el impacto en el margen financiero puede ser, digámoslo así, un poco inmaterial. Va a depender un poco de qué tan grande sea la empresa. Yo aconsejaría pactar forward desde $100,000 en adelante, ¿no? Como mínimo. Y bueno, la segunda pregunta es cuáles son las mejores alternativas para solicitar forwards. Las mejores alternativas para, bueno, se aconseja bastante de que al momento que pactas un forward, la cotización que hagas la partas en dos. Es decir, a ver, no lo expliqué bien, pero digamos, el tipo de cambio forward pactado se puede desprender en dos. Se puede desprender en un tipo de cambio spot más unos puntos forward, ¿sí? Entonces, lo aconsejable es cotizar por separado. Por un lado, primero cotizar el tipo de cambio spot, cerrar con el banco con quien te cotizó el spot y luego pactar con el que cerraste, pactar los puntos forward, ¿sí? Eso es lo más aconsejable al momento de cotizar y naturalmente cotizar con varios bancos, ¿no? Eso es lo más aconsejable. Y por separado. Primero el spot y luego los puntos forward. La tercera pregunta es, ¿qué es mejor, un forward o una opción call? Pues depende, ¿no? Depende. En el caso, la diferencia entre uno y otro está en que el forward, digamos, no tienes que pagar ninguna prima, ¿no? No pagas ninguna prima para entrar en un forward, solo tienes que, a ver, he mencionado de que los contratos derivados, los derivados, se pactan con bancos, ¿no? Sin embargo, no simplemente llamas al banco y te va a pactar un derivado, no, tienes que pasar por una evaluación, como si el banco te fuera a evaluar un crédito, básicamente lo mismo,
y el banco lo que te va a dar es una línea de riesgo de contraparte. Una vez que te asigna una línea de riesgo de contraparte, que es el máximo monto para pactar derivados con el banco, a partir de allí puedes empezar a pactar derivados. Cuando pactas un forward, como decía, no vas a pagar ningún fee, ninguna prima, nada. Sin embargo, cuando pactas una opción, sí pagas una prima. Y esa prima es upfront, es decir, al inicio del contrato. ¿Sí? Entonces, la respuesta es depende, ¿no? Si quieres tener, de cierto modo, la posibilidad de, si en algún escenario que ocurriese, no entregar los dólares, porque puede que algunas empresas incluso no tengan cierta certidumbre de que voy a recibir los dólares en tal fecha, o voy a pagar los dólares en tal fecha, pues puede ser una mejor opción pactar una opción, ¿no? Que es otro instrumento derivado, ¿no? Que te da mayor flexibilidad de ejercer o no ejercer la opción en distintos escenarios, ¿no? En comparación con un forward, que sí o sí tienes que, si pactas un forward y ese forward es delivery, es decir, tienes que entregar los dólares o recibir los soles, pues sí o sí tienes que cumplir con ese contrato, ¿no? Entonces va a depender un poco del escenario en que te encuentres. Del lado del banco, ¿cómo le es rentable ofrecer forwards? Ya, bueno, a ver, en términos sencillos, lo que hacen los bancos es, efectivamente, pactan forwards, ofrecen forwards a los clientes, pero lo que decía hace un rato, ¿no? Esta cotización que te da el banco en los forwards eh, no implica ningún pago de una prima, ¿no? Entonces uno podría pensar, oye, el banco no me está pagando nada, no le estoy marginando, el banco no está marginando nada, y la respuesta es no. El banco, detrás de ese tipo de cambio forward que te pacta, hay muchos componentes. Inicia con un tipo de cambio forward de mercado, pero se le agrega ciertos componentes. Un componente de riesgo de contraparte, que es oye, ¿con quién el banco está cerrando el forward? ¿Le está cerrando con Alicor o le está cerrando con una empresa chiquitita, ¿no? Esos puntos que representan el riesgo cambiario está detrás del tipo de cambio forward. Y otro componente es el margen para el banco, ¿no? Entonces, lo que hace el banco es marginar de esa forma, ¿no? Y ahora, otra cosa que mencioné es que de cara a gestionar el propio riesgo cambiario, el riesgo de tasa de interés del banco, lo que hacen los bancos es, se dan la vuelta y cotizan con bancos, con contrapartes del mercado interbancario. Cierran su riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés, cotizando con otros bancos para cubrirse esa exposición que les generó la exposición con los clientes. No sé si me dejo entender. Entonces, de esa forma, cubrir ese riesgo o de tipo de cambio o de tasa de interés, o de tasa de interés, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que esas son todas las preguntas. No sé si quedó claro mi respuesta para todos. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Mejores swaps o forward? Mejor es el instrumento que te ayude a cubrir la exposición que tengas. Si la exposición es de corto plazo, pues mejor es forward. Si la exposición es de largo plazo, pues mejor es un swap, ¿no? Básicamente depende de la exposición. ¿Sí? Esa sería básicamente la respuesta, ¿no? Todo depende de la exposición que uno tiene, ¿no? Que la compañía tiene. Ahora, los forward van a máximo, hasta año y medio. He visto por ahí unos casos raros hasta 2 años, pero por lo general máximo hasta año y medio. Y naturalmente, pues los swaps van desde 5 años. He visto también de 3, pero por lo general 5, 10, 20, he visto hasta de 50 años cross currency swaps, ¿no? Sí. Va a depender un poco de la exposición, de emplear el forward o el swap, ¿no? Si quiero algo a corto plazo, entonces forward sí, sin lugar a dudas, ¿no? Si quieres cubrir una exposición de corto plazo, pues lo más conveniente sería un forward, ¿sí?
Listo, creo que acabamos con la ronda de preguntas. Ya está. Bien, José María, muchas gracias por tu tiempo. Listo, ya nos vemos. Gracias.